Mucha atención, Colombia, porque lo que ha pasado en últimas horas es de vital importancia para todos nosotros. El presidente de la República ha reportado que han intentado asesinarlo hace apenas algunas horas, que involucra un general de la policía que tenía planeado, por órdenes que desconocemos, afectar su reunión con Donald Trump hace algunas semanas, implantando sustancias ilícitas en su vehículo. Y no se detiene ahí, solo que esto afecta directamente a cómo se ha tratado o que ha impedido al presidente llegar directamente a Córdoba. Leamos un poco más la noticia, o mejor aún, miremos el video en el que este lo declara. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también, y me hice lo que sé hacer. Entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así. Una vez que ya hemos tenido el contexto y la declaración oficial del presidente, procedamos a leer qué dice la noticia. El gobernante de los colombianos denunció que un general de la policía tendría como misión ponerle drogas en su carro para impedir el encuentro homólogo estadounidense. Este 10 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, era una nueva reunión de consejos de ministros en Montería, con el fin de encontrar soluciones a la emergencia invernal en el departamento, cosa que ya sabemos, el departamento de Córdoba está bastante mal, ha sufrido bastantes inundaciones, pero también es por culpa de la represa, que según los datos oficiales deja más de 140.000 personas damnificadas. En su intervención planteó una emergencia económica y denunció un presunto plan para asesinarlo, que según él habría buscado frustrar el encuentro con Donald Trump para presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Y esto no se me hace nada raro, porque frustrar ese plan era asegurarse de que las relaciones con Estados Unidos se siguieran igual de mal que como estaban a principios de enero con la captura de Nicolás Maduro y todo esto. Afortunadamente nuestro presidente Gustavo Petro logró apaciguar la situación y aclarar las cosas, dejando en claro que él no es ningún tipo de criminal y logrando entablar una conversación política con Donald Trump. Según el relato del mandatario, la situación obligó a su equipo a tomar mayores medidas de seguridad y cambiar el plan de vuelo para salvaguardar su integridad física. Ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron luces. Por la mañana tampoco aterricé donde tenía que aterrizar porque el helicóptero lo iban a disparar con mis hijos también. El presidente Petro, a lo largo de su participación, aseguró que las amenazas en su contra comprometieron la seguridad de sus familiares, obligando a la comitiva a desviar su ruta durante al menos 4 horas por mar abierto. Esto me parece bastante grave y bastante bajo por parte de las personas malas que quieren acabar con Gustavo Petro, porque él se ha dedicado este gobierno a acabarles el negocio. Ayer hace unos días se incautó 10 toneladas de sustancias ilícitas. Entonces es bastante normal, o normal entre comillas, de lo malo que es que quieran acabar de cualquier manera con el presidente. Incluso dijo que lleva días escapando de que me maten y atribuyó su retraso a Montería a estas acciones de seguridad. Explicó que ordenó la salida de miembros de la policía venezolana, entre ellos un general sobre el que pesaban las instrucciones de colocar sustancias psicoactivas en el carro. Hasta ahora no he logrado y no han sacado datos o documentos oficiales de la identidad de este general. Hay un general que ordené retirar de la policía. Tiene una misión extraña. Alguien que le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera. Y tiene mucha lógica pensarlo, porque Gustavo Petro venía de ser amenazado por Donald Trump de que era un narcotraficante, de que era un hombre enfermo de un país enfermo. Y para alimentar más esa retórica de Donald Trump, estas personas malas, este general, estas personas que no quieren que Colombia prospere y avance, lo más lógico en el mundo sería
inculparlo más por lo que ya se está inculpando. Afortunadamente se logró prevenir y no pasó a situaciones mayores. Y afortunadamente el presidente Gustavo Petro tomó prevenciones y logró salvaguardar su vida. Varios factores fueron destituidos tras confirmarse la presunta conspiración destinada a destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra, por lo que insistió en que el supuesto plan incrementó la alarma sobre su integridad física. Y esto es bastante grave, Colombia, porque justamente el presidente iba hacia Córdoba a atender la crisis humanitaria que ha pasado últimamente, que aquí tengo un comentario de una persona que es Andrés Forero del Centro Democrático, un economista, que dice: es cierto que Gustavo Petro se demoró una semana en llegar a atender las inundaciones en Córdoba porque estaba descansando en Gorgona. Y la respuesta del Gustavo Petro fue olímpica. Tiene que estar escrita esto en algún lugar, porque estaba con tu amigo Trump, congresista. O se te olvidó ahora, es algo amigo mío. Ush. Yo le veo eso y digo, debió dejarlo mordiéndole los codos, porque el Centro Democrático, la derecha, alaba muchísimo todo lo que viene siendo la figura de Donald Trump. Por lo que venimos sabiendo es el estereotipo, el concepto humano de lo que viene siendo la ultraderecha, y todos los de la derecha vienen lambiéndole las botas y idolatrándolo. Y que ahora Gustavo Petro responda así a un congresista del Centro Democrático, los pone a pensar, a reflexionarse, a plantearse toda la vida. Seguimos avanzando y aquí, esto es otro tema bastante delicado, y es que algunas personas han estado haciendo política con las ayudas humanitarias que el presidente Gustavo Petro ha estado enviando a Córdoba. Escuchemos. Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que entonces la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Entonces eso se llama sinvergüenzura electoral. Y no queremos eso. Sabemos qué va a pasar porque yo conozco cuál es la cultura de Córdoba en la política. Y no todo el mundo es así. Pero es lo determinante. Ustedes están cogiendo el dinero público para hacer campaña. Eso es bastante triste y deja muy en claro cuál es la filosofía y el pensamiento de estas personas que, al ver una crisis humanitaria de ese nivel en Córdoba, donde hay alrededor de 140.000 desplazados, lamentablemente prefieren grabarse o publicar en sus redes: estamos aquí ayudando a Córdoba, todo es gracias a nosotros, el presidente Gustavo Petro no está aquí, nos abandonó, nosotros estamos aquí luchando, cuando el presidente Gustavo Petro estaba huyendo a una isla, que en breves momentos se las mostraremos, para salvaguardar su vida porque lo iban a matar ese día que iba a llegar a Colombia. Y aún así dio la orden de enviar toda esta ayuda a básicamente Córdoba, y ellos la usaron para su propia campaña. Y la ayuda, pienso yo, que han proporcionado ellos con la que ha proporcionado el gobierno, el Estado, debe ser mínima, y la fama que se están llevando, todas las visualizaciones, las vistas, deben ser una inmensidad bárbara, donde sale claramente la hipocresía que se maneja en algunos sectores de la política de nuestro país. Y aquí Gustavo Petro se defiende diciendo y recalcando lo vivido, y que dice: no estuve de paseo en Gorgona, pero quise conocer la isla que no tiene hotel ni muelle. Tiene científicos y científicas con las que hablé, miembros jóvenes de la Armada y guardianes del parque absolutamente comprometidos con la defensa de la naturaleza. Para recalcar un poco lo que es esta isla Gorgona, que yo tampoco sabía qué era, vamos a venir aquí. Y la isla Gorgona es esta pequeña isla que está en la costa del Pacífico de Colombia, esta pequeña isla de acá. Para entrar un poco más de contexto y entender mejor el tuit de nuestro presidente, me di la tarea de investigar un poco básicamente qué es la isla Gorgona y de dónde viene. Básicamente fue una prisión de los años 1960 al 84. Durante 24 años fue conocida como la Alcatraz de Colombia, para imaginar el nivel de crímenes y de actos de lesa humanidad que fue ocurriendo en esta isla. Una de las colonias penales más temidas del país.
diseñado para albergar a los reclusos más peligrosos y condenados por delitos atroces. La cárcel fue construida siendo un modelo de máxima seguridad donde la selva y el mar servían como muros naturales. Los presos se enfrentaban no solo el encierro, sino también la humedad sofocante, enfermedades tropicales y la presencia de serpientes venenosas. De ahí el nombre Gorgona, en referencia a la criatura mitológica con cabellos de serpiente. Y también, al ser conocida, me imagino, como la isla de Alcatraz, tiene que hacerle honor a su nombre y tener unos castigos sumamente horribles, como la famosa celda de castigo y las condiciones inhumanas que llegaron a su cierre definitivo en el 84. Lo cual ahora se ha convertido en un parque nacional y, según Gustavo Petro, ahora quiere convertirlo en un centro científico que veremos más adelante. Fui a conocer su paradoja, el centro de tortura que construyó la oligarquía de Colombia. Allí estuve en sus celdas, donde me querían llevar. En los calabozos, quitaron los pozos de tortura, donde solo cabe una persona. Sería sofocante estar ahí, yo creo. Sofocante y sin palabras para describir. Quitaron los pozos de tortura donde solo queda una persona, que hacían descender a los presos con arneses y allí morían. Visité su enfermería de salones sucios ya llenos de hojas y raíces. Sus techos los tumbaron por los micos, donde no habían anestesia y allí solían los gritos de los presos a morir. Pero también los susurros de planes para escapar. Fui a ver su cementerio, los hornos de pan, donde quiero investigar si hay cenizas de seres humanos. Reuní a varios de los asistentes, almirantes, científicos, los guardianes, los jóvenes de la armada, los que cocinaban, los obreros. Voy a decretar que Gorgona sea un centro de investigación científica de alto nivel nacional e internacional. Ya en mi gobierno estamos levantando la nueva edificación cerca de la cárcel para el Centro Científico Colombiano y Mundial. Básicamente, por mi análisis, es que aun cuando el presidente tuvo que ir a la isla Gorgona para eludir la muerte, fue, visitó y aprovechó e hizo provecho de la visita y ahora va a construir o va a mandar a decretar construir un centro científico en Gorgona que puede dar avances y aportes significativos a la ciencia. En Gorgona hay especies endémicas, por ejemplo una rana que científicas colombianas y un alemán examinan en las noches buscándolas, porque hay un virus matando todas las ranas del mundo. En el mar nacen todos los peces que llegan a la corriente de Humboldt, es decir que empresas grandes de Ecuador, Perú, China y otros pescan en Gorgona, pero no nos agradecen. Sin embargo, desde el 91 han desaparecido el 30% de las especies. Si no frenamos el consumo de hidrocarburos en 60 años, no habrá nada en el mar. Preocupante. Mantendremos la memoria del centro de tortura en película en 3D de la cárcel. Debe haber un centro de memoria y algunos lugares que se puedan guardar para que la niñez pueda ver lo que no debe repetirse. Como dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entré a los calabozos y traté de experimentar la sensación de quienes estuvieron allí. Le gustará a la fiscal general de Colombia. Soy víctima de mi propio invento. Buscar a una fiscal que fuera independiente a la justicia, pero partí del principio de no conocer personalmente las integrantes del tema. En la foto ven lo que quieren hacerme de la Espriella, de acuerdo a sus palabras, destriparme a mí y a quienes son como yo. Ya gente del pueblo los aplaude por eso. Veremos si sucede. Esta última tramo es bastante cierto, ya que el presidente Gustavo Petro últimamente ha estado revelando información de llamadas entre la Espriella y el esposo de la fiscal general de la Nación y la fiscal general de la Nación, en el que están persiguiendo supuestamente políticamente a varios protagonistas y personas importantes del círculo cercano de Petro, del centro del pacto histórico y personas que sean de izquierda, ya que Abelardo La Espriella dijo eventualmente en alguna ocasión que quería destripar a la izquierda, y eso es una palabra bastante cuestionable y bastante grave a mi punto de ver. Es no solo eliminar, sino destripar, erradicarlos. Y otra cosa es que en bien el presidente Gustavo Petro logró llegar a Córdoba, no se puso a hacer cualquier otra cosa, sino se fue a crear soluciones rápidas y eficaces, en palabras del presidente, para la tragedia en Córdoba. Es recuperar la ciénaga grande con agua actualmente ya vertida.
Sobrevuelo por las zonas afectadas en Montería, Córdoba, a causa de las lluvias derivadas al frente frío. Aquí podemos verlo y de hecho creo que seguimos atendiendo la emergencia con todo el gobierno nacional. Aquí lo podemos ver planificando claramente cómo solucionar, mientras, en las palabras del presidente, otras personas están haciendo politiquería y aprovechando la situación para ganar más votos en estas elecciones que se aproximan. También la senadora Lina María Garrido Machado amenazó, o mejor dicho, acusó al presidente de no estar haciendo lo óptimo durante la crisis, y el presidente Gustavo Petro decidió responder con acciones. Y no solo eso, sino que tras la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro, ha pensado y planea a futuro, pienso yo, ejecutar lo que viene siendo la compra de gas barato a nuestro vecino de la frontera, Venezuela. Escuchemos tal cual que dice. Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una. Y sabemos que es de una. Y si gringos, venezolanos y nosotros ganamos los tres, pues ¿qué esperamos? Porque todo esto, si hubiera podido conectar el gas de Venezuela, se acababa el miquito de la policía. No hubiera pasado tan grave, porque sabemos que el Frente Ártico no lo podíamos prevenir ni detener, no podemos detenerlo. Si el gas Ahí lo tenemos. Básicamente, Gustavo Petro no se guía por él es de derecha, él es mi enemigo, él es de izquierda, él es mi amigo, sin importar qué haya hecho. Se basa en beneficio del país, como hemos visto varias veces a lo largo de su carrera política. Si el gas venezolano es capaz de beneficiarnos a las tres naciones, a Estados Unidos, Venezuela y Colombia, ¿por qué no debería hacerse? Esperemos a ver qué sucede en los próximos días o semanas para ver cómo se desarrolla la noticia. Sin embargo, quiero hablar de alguien en particular que se jacta de que logró tumbar la reforma a la que se le cobraba impuestos justos a las personas, básicamente, con más dinero del país. Y esta persona es ni más ni menos que Abelardo de la Espriella. Vamos a escucharlo diciendo lo siguiente. Defensores de la patria, hoy lunes 22 de diciembre, en las primeras horas del día, interpuse 2 acciones judiciales contra las ilegalidades y las tropelías del régimen de Gustavo Petro. La primera, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de emergencia económica. Ese decreto es abiertamente ilegal. No existen hechos extraordinarios que los... Abelardo de la Espriella se metió jurídicamente para acabar con el decreto de emergencia económica, que justamente en estas situaciones críticas, como las de Córdoba, que se necesita mucho dinero para ayudar a estas personas, y él se jacta hace algunos meses, en diciembre, de que él logró derrotar este decreto ilegal que iba a acabar con Colombia y aquello, y ahora lo vemos aquí. En un evento con mujeres en Neiva, en el departamento del Huila, aprovecho para enviarle a todos mis paisanos cordobeses mi solidaridad y mi abrazo por la emergencia invernal. Al país se lo han robado, por eso el Estado no tiene capacidad de contener este tipo de desastres. Mientras me subo a la tarima en un evento con mujeres en Neiva, en el departamento del Huila, aprovecho para enviarle a todos mis paisanos cordobeses mi solidaridad y mi abrazo por la emergencia. Esto sí, porque es hipocresía pura. Invernal. Al país se lo han robado, por eso el Estado no tiene capacidad de contener este tipo de desastres. Pues sinceramente es más que lógico pensar, claro, el Estado está en una emergencia económica, tumban el decreto para sacar más impuestos a las personas con más dinero del país, y como son sus amigos, son las personas que los financian, son las personas que quieren que lleguen al poder personas como Abelardo, entonces no les conviene, y son las que esas personas son las que raramente manejan el país,
y se encargaron de tumbar esa reforma. Ahora que el dinero se necesita, y de verdad se necesitan por la emergencia económica y todo lo que ha pasado en Córdoba, no hay plata. Y Abelardo dice que es por culpa de la corrupción, cuando él en persona fue uno de los involucrados del decreto de emergencia económica. Por eso el Estado no tiene capacidad de contener este tipo de desastres. La unidad nacional. Pues sinceramente es más que lógico pensar que el Estado no tenga capacidad económica ahora mismo para sustentar y llevar de la forma más apropiada posible esta crisis que ha pasado en Córdoba. Pues claro, le tumbaron el decreto de emergencia económica en el que básicamente iba a cobrarle los impuestos que se deben cobrar a las personas más ricas. Y como estas personas son las que financian políticos, financian personas de poder para que lleguen y les ayuden a seguir gobernando como a ellos les plazca, como les convenga, entonces personas como Abelardo eventualmente actúan en contra y pasa lo que pasa, tumban el decreto, tumban la emergencia económica y ahora ya no hay plata para la que se necesita, que es básicamente lo que está pasando en Córdoba. Y claro, antes estaba diciendo jactoso, yo ayudé a salvar a Colombia porque esto era una ilegalidad, y ahora, por pura hipocresía, manda apoyo moral a Córdoba. No sé sinceramente qué piensen de esto, pero a mí me parece no me parece en lo absoluto lo que está haciendo Abelardo. Y me preocuparía que una persona de ese calibre, de esa forma de actuar y de pensar, de esos valores, de esa ética y de esa moral del pasado que trae, llegue a la presidencia. Es una opinión personal nada más. Entonces, hasta aquí la noticia, colombianos. Espero hayan disfrutado este informe y nos vemos en una siguiente noticia, en un siguiente informe periodístico para SNP News Colombia.